y ahora nos movemos de inmediato con Pedro Escobar para hablar de vinos. Siempre está con nosotros haciendo buenas notas históricas, recomendando los vinitos que siempre nos gustan mucho. Querido Pedro, ¿cómo estás? Hola Ricardo, pues muy a gusto, muy encantado de platicar contigo sobre estos personajes y sus vinos favoritos. Hoy vamos a hablar de un personaje que todo el mundo conoce y que aunque se ha escrito muchísimo de él, pues conocemos muy No poco me de ves, su vida pero personal. ya me puse mi mano aquí como Napoleón. Así es, el gran Napoleón Bonaparte, este hombre que si hubiera nacido 2 o 3 años antes, hubiera nacido italiano, pero que y después de la compra de la isla de Córcega por parte del Imperio francés al Reino de Italia, pues terminó siendo francés y terminó siendo uno de los más destacados personajes, no solamente de Francia, sino de toda la historia. Claro. Oye, ¿y qué vino tomaba? A ver, ¿cuáles eran sus hábitos de bebedor? Pues mira, pues es que se han escrito muchas y muchísimas biografías en torno a la gran obra de Napoleón, pero pues pocas son las que abordan estos temas con los que construimos la memoria, ¿no? Con estos pequeños fragmentos de la vida cotidiana que nos dicen quiénes eran estos grandes personajes. El vino favorito de Napoleón Bonaparte fue un vino tinto que se llama Chambertin. Está elaborado en el Valle de Borgoña, en Francia, y se dice que él adquirió este hábito de tomarlo durante entre 1788 y 1791, cuando Napoleón tuvo ahí una campaña en la Academia de Artillería de Auxonne. Durante su estancia en este valle de Borgoña, pues fue que adquirió el gusto por estos vinos que pues son de los mejores del mundo y que todavía se elaboran hoy en día con gran calidad. Fíjate que estos vinos, los Chambertin, se elaboran desde el siglo VII. Entonces, es muy Uf. interesante también la historia que rodea a él. ¿Por qué se llaman así? Dice la leyenda que un campesino de esta zona, que se llamaba Bertin, produjo un vino tan excepcional, tan fino, tan de buenas maneras, que su fama alcanzó toda Europa y que incluso a su muerte los monjes, los frailes de la abadía de esta región de Bessé de Gevrey, donde está localizado esta zona vinícola de Chambertin, lo decidieron llamar así, Champ de Bertin, el campo de Bertin, porque era un vino realmente excepcional. Esta leyenda se remite al siglo VII, imagínate, desde entonces hacen vino de excelente calidad y fue el que enamoró durante toda su vida al gran general Napoleón Bonaparte. Oye, aquí acabo de encontrar una nota en La Vanguardia que decía que le gustaba el vino, no dice cuál, pero dice que es aguado, no Uh sé, -huh. pero que se tomaba media botella en la comida. ¿Eso es cierto? Sí, y fíjate que esa costumbre ya la habíamos platicado aquí en esta columna, los buenos vinos en la historia, de tomar el vino diluido, que es lo que consideraban los griegos como una costumbre de gente civilizada, porque Oh, a diferencia de otras civilizaciones, hay que recordar el contexto de aquella época. Los vinos eran muy fuertes, Ricardo, fuertísimos. Entonces, la cantidad de alcohol que te echabas encima al cuerpo, pues te inhabilitaba para muchas cosas, entre otras, pues salir a la campaña, salir a guerrear, ¿no? Entonces, lo que claro, hacía Napoleón era diluir su vino con medio vaso de agua y así se lo tomaba, ¿no? Un poco diluido, como hacía el gran Alejandro Magno, que era uno de sus grandes ídolos de aquella época de Napoleón. Tuvo dos grandes ídolos, Napoleón a lo largo de su vida, Julio César y Alejandro Magno. Pues fíjate que ese fue el vino favorito del gran general, el Chambertin, pero no fue el único. También le gustaba mucho el coñac, también le gustaba mucho la champaña, pero sobre todo estaba este tinto del que hay muchas referencias. Hay una muy curiosa que se rescata en el libro de memorias de Louis Marchand, fue el ayudante general, el ayudante que estaba al servicio permanente de Napoleón, quien le traía la comida, que le traía los uniformes, y que lo acompañó a lo largo de todas sus campañas en Egipto, en Rusia, en Polonia, en Austria, y decía que lo único frío que había en la campaña de Egipto era el Chambertin de Napoleón, y lo único cálido que había bajo el cielo gélido de Rusia
era el chambertán de Napoleón. Así podemos ver que lo acompañaba a todos lados a los que iba. Oye, qué buena frase, ¿eh? Además, aquí nos está escribiendo Federico, dice, el vino con miel era muy común en la antigüedad. Eso nunca lo había escuchado. Sí, 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 se usaban muchas especias. Además de la miel, se usaba la canela, también se usaban resinas de pinos, que por ahí tenían, eran costumbres que venían desde la época de los romanos. Y esto pues era tenía dos funciones. Una pues para incrementar la variedad de especias que podían alterar los aromas y los sabores del vino, y otra para ocultar un poquito los defectos, porque hay que recordar que la pasteurización no se inventó hasta años después, entonces la calidad de aquellos vinos pues no siempre era la óptima, ¿no? Se Claro. echaban a perder mucho, sobre todo durante los grandes viajes, tanto en alta mar como en las grandes campañas que llevaba Napoleón a donde quiera que iba. Fíjate que encontré una referencia muy padre sobre cómo toda la caravana que acompañaba las grandes campañas militares de Napoleón, se decía que el convoy imperial comprendía 630 caballos y 52 carros. Todos los días Napoleón tenía su ropa fresca, tenía pan blanco fresco, tenía su chambertin y ternera o cordero, y sobre todo sus macarrones, que era lo que a él le gustaba comer, digamos que una tradición de sus orígenes italianos, ¿no? También decían que el carruaje, este convoy tenía un carruaje biblioteca donde Napoleón acostumbraba pues pasar sus ratos de ocio, digamos que no tenía muchos, pero luego venían los carros de servicio general y un carruaje bodega con vino para los oficiales del Estado Mayor, porque si bien Napoleón no era un gran bebedor y no era, digamos, alguien que Claro, no era un acostumbraba borracho, ¿no? emborracharse, pues sus generales, pues no se puede decir lo mismo, ¿no? Entonces eran grandes bebedores y entraban con singular alegría, pues a la champaña, al coñac, a todos estos Claro. fuertes, pues para agarrar valor y salir a la batalla. ¿Cómo ves, Ricardo? Maravilloso, qué buena historia. Aquí también nos comentan, dice, en tiempos de calor, un vino tinto con agua mineral y un poco de hielo. ¿Será? Completamente, y como a la usanza de los españoles, el tinto de verano, ¿no? Que va incluso con hielo y un poquito de soda, de agua quinada y unas gotas de limón, pues es de muy buen gusto durante el Uf. verano. Oye, Pedro, pues buena columna el día de hoy. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Ricardo, vamos a volver la semana que entra para también hablar un poquito de la aparición de los restaurantes durante el reinado de Napoleón. Entonces, nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien todos.